Hola a todas, a todos, a todes. Espero que estén muy bien. Las y los les convidamos a que se acerquen a este espacio. Pensamos que aquí va a ocurrir algo interesante para todos quienes estamos interesados en la educación, en qué es lo que está ocurriendo en nuestro país y qué mejor hacerlo en esta primera semana que ustedes están retomando clases presenciales después de un tiempo muy prolongado. Así que vamos a comenzar de forma inmediata. Les cuento que estamos aquí congregados para realizar el foro sobre la educación en el debate constituyente, pero desde la perspectiva específica de cuál es la mirada de los movimientos sociales sobre aquello que se está discutiendo en torno a educación en la Convención Constitucional en nuestro país el día de hoy. Bien, para eso, intentando cumplir con esa perspectiva, ¿no? Indagar en qué están pensando o qué están proponiendo, qué están haciendo los movimientos sociales vinculados al campo educativo. Hemos logrado invitar aquí a personas bien interesantes desde esa perspectiva, a quienes voy a pasar a presentar el día de hoy. Bien, y que nos cuenten, ¿no? ¿Qué es lo que desde su perspectiva, desde la organización en las que actúan, desde la organización en que trabajan, de la organización en que militan, qué están pensando, qué están proponiendo sobre el campo educativo hacia la nueva constitución que comenzará a regir de aquí a poco en nuestro país? Bien, para eso aquí presento primero a Daniela Barruel Ayala. Daniela es profesora de Filosofía y Religión, formada en la Universidad Católica del Maule. Es dirigente del sindicato Colegio La Virgen de Pompeya y dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, FENATED, al mismo tiempo de ser vocera nacional del Movimiento por la Unidad Docente. Vamos a comenzar con Daniela en la presentación. También nos está acompañando el día de hoy el profesor Eduardo González Navarro. Eduardo es profesor de Historia y Ciencias Sociales, formado en la Universidad de Valparaíso y actualmente, además de ser profe, ¿no?, es el primer vicepresidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. ¿Bien? Así que bienvenida Daniela, bienvenido Eduardo. Y la tercera persona que va a tomar la palabra de aquí a un ratito es alguien de la casa, es Cristian Olivares Gatica. Cristian es profesor de Historia, Geografía y Educación Ciudadana de acá del Pedagógico. Además, es educador popular vinculado a la Escuela Pública Comunitaria del barrio Franklin, la famosa EPC, al mismo tiempo de ser educador popular vinculado al movimiento Emancipación. Entonces estas tres personas nos van a contar desde la mirada específica de las organizaciones vinculadas al campo educativo y pedagógico en que trabajan y que militan, qué es lo que está ocurriendo hoy día en la Convención Constitucional, qué es lo que se está discutiendo, en qué punto está todo esto desde la perspectiva de lo educativo. ¿Bien? Así que yo le doy la palabra a Daniela y nada, pues comenzamos. Daniela, por favor. ¿Está funcionando? Sí. Bueno, primero muy buenos días, agradecer la invitación. Me parece que es fundamental que los movimientos sociales se puedan conectar y estar en diálogo con las y los estudiantes de pedagogía, especialmente hoy día que estamos en este proceso tan complejo que tiene que ver con la educación dentro del proceso constituyente. ¿Se escucha bien? No, no se escucha. ¿Consiguen escuchar a Daniela? ¿Se escucha bien? Ahora. ¿Sí? ¿Ahí sí? Este parece que aquí está. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Bien, en primera instancia es importante mencionar que la iniciativa popular de norma sobre la que venimos a hablar, que habla sobre el derecho a la educación y que pretende generar un sistema de educación pública, estatal y comunitaria, nace en construcción con más de 30 organizaciones sociales y en diálogo colaborativo, en un trabajo, podríamos decir, de manera horizontal y de base, que nos permitió poder en la mayor medida sintetizar la agenda de lucha que traen los movimientos sociales durante estos últimos 20 años. El proceso que han llevado las organizaciones sociales y el movimiento social en educación durante la época postdictadura ha levantado distintas miradas y propuestas de la educación desde distintas perspectivas
Y para la construcción de esta iniciativa popular de norma, uno de los elementos esenciales para ello fue poder recoger esas miradas que se plantean desde la perspectiva de los movimientos sociales y las organizaciones de educación. Dentro de las organizaciones que participaron nos encontramos con compañeros y compañeras que son padres, madres y apoderados, estudiantes, esencialmente universitarios, trabajadores, asistentes de la educación y profesores, los que nos permiten tener una mirada desde los distintos actores de la educación a la hora de hacer esta propuesta. Y que además se enmarca o se diferencia en la forma en la que se ha venido construyendo toda la materia en términos jurídicos de educación, pues se hace de manera colaborativa y de manera una construcción desde las bases. En términos generales, podríamos decir que la iniciativa popular de norma cuenta con 6 articulados que buscan, de algún modo, entregar una estructura general a cómo vamos a entender, en primera instancia, el derecho de la educación. Y para eso nos parece que es esencial que podamos partir definiendo el derecho a la educación desde una mirada donde el Estado es provisor y garante de asegurar este derecho. Y, por tanto, desde ahí existe la necesidad de entender que es el Estado quien satisface este derecho y que es un derecho que se entrega o se otorga para toda la vida. No solo se entrega y otorga para toda la vida, sino que pretendemos o tenemos intención que éste tenga un acceso universal, que sea gratuito y que se pueda asegurar la permanencia, la continuidad, la movilidad y el egreso de este derecho. Y esto nos lleva a un segundo punto en el articulado que tiene que ver con qué es la educación. Dentro del articulado se define desde 2 perspectivas. Una primera perspectiva que hace referencia a la educación con este rol individual, y es que la educación, sabemos, tiene esta intención de que cada uno y una de nosotras pueda generar su propio proyecto personal, ¿verdad?, que esté inmerso en un espacio social y democrático, y que permita el respeto y la vivencia en colaboración con otras y con otros. Y por otro lado, la educación tiene un objetivo que tiene una lógica colectiva. Y esto tiene que ver no solo con entender la educación como un eje estratégico a nivel de país, un eje estratégico de desarrollo a nivel de país, sino que también en la necesidad de la educación para la construcción de un país soberano y democrático. Dentro de esta definición de educación, lo que se hace o cómo se estructura es a través de propósitos educativos pedagógicos, porque sabemos que en este caso la propuesta de la Iniciativa Popular de Norma en Educación no solo pretende hablar sobre el marco de un sistema de educación, sino que también del contenido pedagógico, que permita que todas las y los estudiantes puedan tener una experiencia común, ¿verdad?, estando en una escuela particular o en una escuela pública, y que permita asegurar algunos elementos mínimos, entre ellos una visión decolonizadora, ¿verdad?, algunos elementos que tienen que ver con inclusión y una mirada de educación sexual integral o feminista que nos permita que sea transversal en todas las escuelas. Un tercer punto tiene que ver con la obligatoriedad del Estado de garantizar el derecho a la educación. Y el modo en que se propone es a través de la construcción de un sistema plurinacional de educación pública estatal con carácter comunitario. Y para que esto sea posible, lo que se plantea es que se tenga un financiamiento basal directo que permita que efectivamente sea el Estado quien entregue y provea este derecho. Y entendiendo además que hay algunos caracteres que son importantes de agregar en este punto, que tiene que ver con que sea participativa, laica, y el reconocimiento de la educación no formal, específicamente aquella que se construye de manera democrática desde los territorios, que pueda ser reconocida por este sistema plurinacional de educación pública, estatal y comunitaria. Un cuarto articulado que pertenece también a la Iniciativa Popular de Norma, que se está discutiendo hoy día en la Convención Constitucional, hace referencia a la escuela democrática. Hoy día nos encontramos con escuelas, y probablemente aquellos y aquellas que están estudiando aquí también se van a encontrar prontamente con escuelas que funcionan como fondos educativos y con una lógica de sostenedores que funcionan bajo el patronaje, y enseñamos sobre educación en las escuelas, pero no practicamos la democracia. Enseñamos sobre democracia, pero no practicamos la democracia. Por tanto, nos parece fundamental que tanto las comunidades como los trabajadores, los estudiantes e incluso organizaciones territoriales que se puedan vincular a la escuela tengan la posibilidad de participar dentro de la escuela
no solo a través de tomar decisiones que sean consultivas, sino que decisiones vinculantes que permitan incidir y que permitan crear sus propios proyectos educativos, lo que también incide y permite la creación de distintos proyectos educativos por escuelas y por territorios. Un quinto punto tiene que ver con la libertad de enseñanza, que ha sido un tema ahí medio complejo en este último tiempo. Ya hace referencia específicamente a reconocer lo que dicen los tratados internacionales y hacer una redefinición de lo que se entiende hoy día como libertad de enseñanza. Y esto implica dos cosas en particular. Uno, es dar la libertad para padres, madres o cuidadores a que puedan escoger el establecimiento donde van a estudiar sus hijos, sea público o privado. Y segundo, la posibilidad de que los privados puedan fundar proyectos educativos. Y por último, el rol de las y los trabajadores de la educación. Nos parece que es fundamental reconocer que son las y los asistentes de la educación y las y los profesores fundamentalmente quienes garantizan el derecho a la educación. Y por tanto, el rol que tenemos dentro de las escuelas es fundamental. Y bajo esa lógica es importante, uno, el reconocimiento de la libertad de cátedra y la autonomía que tenemos como docentes. Y segundo, la creación de un estatuto único que nos permita condiciones dignas de trabajo que permitan garantizar el derecho a la educación. Toda esta propuesta, en síntesis, lo que pretende hacer es síntesis, como dije en un inicio, de lo que han venido discutiendo los movimientos sociales en educación de manera permanente. No solo la discusión que se ha llevado a cabo en las asambleas, sino que también es el recoger aquello que se ha venido demandando en las calles durante estos últimos años. Pero nada de eso tiene sentido si nosotras y nosotros no somos capaces de generar la presión suficiente dentro de la Convención Constitucional para que esto se haga efectivo y se discuta. Hoy día, si hay una convención que se levanta con la intención de cambiar algunas cosas a nivel país, es gracias a un proceso que se dio en la calle de movilización, que parte desde aquellos que nos hemos venido movilizando durante los últimos 20 años. Y por tanto, en educación, lo que debería ser reconocido y recogido es esa construcción crítica que se viene haciendo desde abajo hace mucho tiempo y que esta iniciativa popular de norma pretende ser representativa de ello. Muchas gracias, Daniela. Se me olvidó decir dos cositas. Primero, que obviamente va a haber un espacio para que ustedes presenten preguntas, interrogantes en un momento final. Y al mismo tiempo decir de que esta es una actividad organizada por el CEMED, el Centro de Estudios de Marxismo y Educación, y el Departamento de Educación Básica acá de nuestra universidad. Ahora vamos a escuchar a Eduardo, a ver qué es lo que nos tiene que comentar desde la perspectiva de su espacio, de su experiencia. Por favor. Gracias, profesor. Bueno, buenas tardes, saludarles a todos los compañeros, futuros profesores, futuros colegas que están reunidos acá. Y en primer lugar, agradecer y valorar enormemente la iniciativa que se está generando. Porque todos los que estamos acá, ustedes como estudiantes, deben, a mi juicio, valorar enormemente, porque hoy día la matrícula de la educación superior está concentrada en un 80% en universidades privadas. Y esas universidades privadas, precisamente, lo que atacan son los espacios de democratización y de encuentro entre los estudiantes. Y cuando una universidad es capaz de tener un bloque protegido, porque eso es lo que ustedes tienen, un bloque protegido para encontrarse, para reflexionar, para discutir, es una conquista de los actores educativos que hay que cuidar y hay que mantener. Este espacio que acá se da, no se da en más del 50% de los estudiantes universitarios del país, y que sí tienen los estudiantes de la UNCE. Y cuando uno mira la casa de los otros estudiantes, es precisamente lo que están demandando, entre otras cuestiones, es que podamos tener un espacio de encuentro para reflexionar, para discutir, para construir vida universitaria. Y esa vida universitaria no es una premisa en abstracto. Esa vida universitaria se construye con condiciones materiales concretas, como por ejemplo, entre otras, que tengamos un bloque protegido. Y este bloque protegido y la conversación del día de hoy se da en una coyuntura histórica política decisiva. Ustedes como generación, nosotros como generación de maestros que estamos en el aula hoy día, asistimos a una cuestión por la cual
profesores y profesoras vienen luchando desde la década de los 80. Luchas que han costado despidos, luchas que han atravesado espacios colectivos de reflexión, congresos de educación, congresos pedagógicos, cientos y cientos de seminarios que los estudiantes de pedagogía han desarrollado a lo largo del país. Hace un par de años acá, este mismo lugar en el que nos encontramos fue la sede del encuentro de educación de los pueblos. Y esta coyuntura decisiva lo que busca, nada más y nada menos, es que precisamente cambiar el rumbo de las cosas, ese rumbo que ha significado que Chile tenga el triste récord a nivel mundial de ser uno de los países con mayor privatización del mundo. Del mundo. Ni en Estados Unidos, país punta de lanza del capitalismo, tiene un sistema educativo tan segregado, tan desigual como el nuestro. La escuela pública, esa escuela que ustedes seguramente van a llegar en 2, 3, 4 años, 5 años más a trabajar como docentes, esa escuela pública que concentra hoy en día al 80% de los estudiantes más pobres de nuestro país. Porque esa escuela pública expresa, lamentablemente, y no lo digo yo, lo dice incluso un informe de la OCDE, muy conocido, cuando evalúa las políticas educativas de este país, expresa la estructura de clases de este país. Una escuela que reproduce las desigualdades de clases socioeconómicas. Entonces, en ese escenario estamos, no nosotros, sino que el conjunto del país. Ustedes también están en escenario. Estamos juntos enfrentando este escenario. Entonces, una cuestión que a mi juicio implica que asumamos derechamente la enorme responsabilidad ética, pedagógica, que nos asiste como, a mi juicio, en la primera línea, que son precisamente aquellos que estamos en el campo pedagógico, aquellos que tomamos la decisión de estudiar pedagogía. En este marco, yo quisiera subrayar 3 cuestiones importantes que engloban y que son muy coherentes con lo que decía anteriormente Daniela, que tiene que ver con la propuesta que los movimientos sociales presentamos a la convención. Los movimientos sociales presentamos a la convención. No es una propuesta de los tecnócratas, no es una propuesta de los ingenieros comerciales ni de los abogados. Es una propuesta que se construye con el saber de quienes día a día estamos en la escuela, en el acto educativo mismo. Porque ese acto educativo construye un saber. Y es el saber que se ha expuesto en una propuesta de educación. Es la propuesta, por tanto, yo diría, y discúlpenme el atrevimiento de todos nosotros, de ustedes también, porque ustedes van a ser profes. Y lo que dice hoy día la política estatal es que los profes no crean conocimiento, los profes aplican un conocimiento que está prescrito en un currículum, ¿cierto? Eso es lo que se les dice y se les evalúa estandarizadamente. Hoy día recién están saliendo los resultados de las evaluaciones de los profes. Y se les vincula esos resultados a temas económicos. Entonces, bueno, hoy día estamos en educación, la convención. ¿Qué está ocurriendo hoy? 16 de marzo a las 12:05. La convención entró a deliberar, en particular la Comisión de Derechos Fundamentales, porque la convención se agrupó, por si no lo saben, en 7 comisiones temáticas. Y hay una comisión, que es la Comisión de Derechos Fundamentales, que tiene que analizar un conjunto de temas. El derecho al trabajo, el derecho a la previsión social, que tiene que ver con las pensiones. Pues si nuestros viejos están recibiendo pensiones, discúlpenme la expresión, voy a hablar como sindicalista, de mierda, po. Yo tengo profesores, colegas que trabajaron toda su vida y que están recibiendo pensiones de 200 lucas, que cuando se han jubilado tienen que cortar el internet porque no les alcanza. Esos son los debates que están hoy día en la convención. Son los debates que nos afectan a nosotros, a nuestros padres, madres, a nuestros tíos, a nuestros abuelos. No son cuestiones alejadas de nuestra vida concreta y que vivimos día a día. La convención, en la Comisión de Derechos Fundamentales, comienza a discutir la semana pasada las propuestas que se ingresaron sobre educación. A diferencia de otros temas, educación tiene más de 40 propuestas. Más de 40 propuestas. ¿Por qué tiene tantas propuestas? Simple.
porque las sociedades, todos los proyectos de país se sostienen precisamente en la variable cultural, en la variable ideológica, en la variable de la construcción de un tipo de ser humano que sostiene una sociedad también. Y por tanto, hay mucho interés en definir cómo se va a entender y qué está en juego en la educación. Hablar de educación es hablar también del proyecto de sociedad y de país que queremos. Por eso que, si uno analiza las propuestas que comienzan a discutir los convencionales, mañana están citados, de 9:30 a 1:30 de la tarde, la derecha se agrupó en distintos frentes. Y aquí pasa un segundo punto, porque es importante situar el conflicto, digamos. Presentó una propuesta como iniciativa de los propios convencionales y presentó propuestas de iniciativa popular de norma, también, que ingresaron y que se van a discutir. Y también ingresó otras propuestas que a nuestro juicio, en lectura nuestra, también expresan los intereses de derecha, pero una lógica de una derecha más reformista, una derecha más liberal, en contra de las posiciones más conservadoras, entendiendo por conservadoras esas propuestas que quieren mantener esto tal como está, conservar lo existente. Y hay otras posiciones de derecha que quieren mantener lo que está, pero se allanan a reformar ciertas posiciones. Y por tanto se allanan a revisar qué se entiende por lo público, se allanan a revisar el concepto de libertad de enseñanza. Entonces, lo que quiero decir es que estamos en una batalla abierta de las ideas, no enfrentando una propuesta, sino que enfrentando diversas propuestas. Lo que debe hacer la Comisión de Derechos Fundamentales es ahora abrir una discusión de cada una de esas propuestas y, por tanto, digamos, a partir de esa deliberación, someter a votación. El plazo tope para aquello es el 7 de abril. Al 7 de abril la Comisión de Derechos Fundamentales presenta su informe al Pleno y el Pleno debe votar. Entonces es una cuestión extremadamente acotada en el tiempo. Sabemos que es un escenario extremadamente complejo. Entiendo que hoy es el primer día de ustedes de retorno a la universidad, nos estamos recién reencontrando, etc. Pero bueno, ese es el desafío que tenemos. ¿Cuáles son los puntos, y acá para ir terminando, cuáles son los puntos centrales del debate? Si uno quiere decir, bueno, ¿dónde está, como decía mi abuelo, la madre del cordero del debate constituyente? Nosotros creemos que básicamente hay 2 o 3 puntos donde hay planteamientos extremadamente divergentes y en donde se juega el giro. Esos 3 puntos están a nuestro juicio permeados de una discusión que a nuestro juicio el movimiento social fue capaz de instalar y permear a otros sectores, dentro de los cuales, por cierto, está lo que señalaba Daniela. Hablar del derecho a la educación tiene que ver también con los propósitos educativos, el para qué formar. Precisamente ayer que se dio la discusión sobre el derecho al aborto, tiene que ver en educación con el derecho a una educación sexual integral. Bueno, cuando hablamos de los propósitos educativos estamos hablando de eso. Estamos hablando de una educación integral, de una educación no colonial, de una educación democrática, de una educación no sexista, de una educación intercultural. Vamos a formar a nuestros estudiantes en función de aquello, es un proyecto, ¿cierto?, que se desarrolla. Y esa discusión, ese punto, todas las propuestas lo están considerando con matices más, matices menos, y hay diferencias importantes, pero ya se supera el debate de cómo la Constitución del 80 entiende el derecho a la educación, porque la Constitución del 80 nunca define, ¿cierto?, cuáles son los propósitos formativos. Las propuestas hoy día sí están avanzando en eso. Pero ¿cuáles son los puntos divergentes? Primero, el debate se está enfrascando en que la derecha, a través de distintas iniciativas, lo que busca es asegurar la igualdad de trato. La igualdad de trato significa que si yo le paso un peso a una escuela pública, ese peso se lo pasa a la escuela privada, fundamentalmente particular subvencionado. Y por tanto están apostando por constitucionalizar el financiamiento al sector privado. ¿Sí? Esto bajo un artilugio en donde para ellos la libertad de enseñanza solo es posible de que exista
en la medida que las familias pueden elegir el tipo de educación, y esa elección no es tal si es que el Estado no garantiza un financiamiento. Ese planteamiento es extremadamente importante, de fondo, en la tesis, a mi juicio, y al juicio de los movimientos sociales, decisivos, porque lo que busca es llevar lo que hoy día existe, que ha generado una crisis integral de la educación, ya sea en matrícula, porque tenemos el 33% en las escuelas públicas, una crisis de sentido de la educación. ¿Por qué estudiar? ¿Para qué me sirve esto en clase, profe, si cotidianamente tengo que hacer otra cosa? De eso hablamos con la crisis del sentido de la educación, una crisis de segregación, etc. Entonces lo que ellos quieren es llevar lo que hoy existe a rango constitucional. Ustedes comprenderán que si ese planteamiento se instala en la Constitución, no hay nada más que hacer un buen par de años en una lógica de transformación democrática. Por eso que nosotros hemos planteado que el debate de fondo, la tesis de fondo es la siguiente: la inexistencia del derecho a la educación en el país se ha traducido en la inexistencia de un sistema de educación público. Y la inexistencia de una educación pública se expresa tanto en la educación escolar y en el ámbito universitario. Por tanto, el derecho a la educación, entendido como un derecho social fundamental, se materializa concretamente a través de la reconstrucción de un sistema público, que nosotros hemos llamado un sistema plurinacional de educación pública estatal comunitaria. Estatal porque asumimos que el Estado tiene que tener un rol garante en el ejercicio del derecho a la educación, pero no es un Estado docente previo al golpe de Estado, porque entendemos que las comunidades educativas juegan un rol fundamental en la participación, en la democratización y también en el desarrollo situado de la experiencia educativa. Ese elemento de reconstruir educación pública significa que el Estado tiene el derecho de generar condiciones para que se desarrolle esa educación pública, que son distintas a la escuela privada. Es obvio, lo dice toda la literatura del mundo, porque la educación pública apela a un proyecto de país común para todos y todos los ciudadanos. La educación privada siempre impone los intereses de un particular, ¿cierto? No los intereses de todos. Yo, como dueño de un colegio actualmente, digo, no les voy a enseñar a los estudiantes educación sexual integral porque no creo en eso. Y punto, el Estado no puede hacer nada. Si nosotros entendemos que el derecho a la educación implica también ese derecho, las escuelas tienen que impartir también esa perspectiva curricular. Entonces, de eso estamos hablando. ¿Cómo reconstruir educación pública entonces? La propuesta es clara. Se debe poner fin a la igualdad de trato y se deben establecer que lo público en primer lugar implica provisión del Estado. Lo que es público implica que las instituciones son de propiedad del Estado. ¿Por qué? Porque el debate reformista de las últimas décadas, permeado por las posiciones liberales de derecha, ha llegado a señalar que todo es público, no importa quién sea el dueño, todo es público. La escuela privada también es pública, ¿por qué? Decía Ricardo Lagos, porque recibe fondos del Estado, es pública, ¿cierto? No, nosotros no compartimos esa tesis. Nosotros estamos en una perspectiva de lo que dice la experiencia internacional. Lo público es de propiedad del Estado, provisión garantizada del Estado. Y por tanto una atención específica, material, y eso implica un financiamiento distinto que garantice todas las tareas y los objetivos que tiene eso público. Y por tanto es un financiamiento basal, pertinente, etcétera, lo que hemos planteado por años. Bueno, esa tesis tan de sentido común para nosotros, que no es nada nuevo lo que estoy diciendo, es precisamente la tesis que están atacando los sectores conservadores con el planteamiento de la igualdad de trato y que la libertad de enseñanza debe ser financiada. Lo dicen las propuestas abiertamente de derecha y lo dicen preocupantemente sectores que se han asumido como progresistas a través de fundaciones privadas, Educación 2020, Elige Educar, que han tenido gran impacto en la dirección del Ministerio de Educación en las últimas décadas. Entonces el debate se está jugando a tres bandas, a mi juicio, en resumen. Posiciones democráticas, populares del movimiento social, reconstruir educación pública, condiciones específicas distintas para ello, posiciones que quieren mantener esto tal como está, ¿cierto?
de derecha y posiciones también, a mi juicio, de derecha que intentan aparentar una cierta regulación al sector privado, pero que en estricto rigor lo que hacen es consolidar el sistema hoy día hegemónicamente privado. Ciertamente el concepto de libertad de enseñanza es también un tema polémico. Y nosotros aquí somos bien, yo diría, moderados. ¿Por qué? Nosotros decimos, como muy bien señalaba la compañera Daniela, en Chile la libertad de enseñanza estuvo consagrado en la Constitución del 33, que ¿quién puede decir que la Constitución del 33 fue una Constitución de izquierda? Nadie, pues. Si la fraguan los sectores oligárquicos del país. En la Constitución del 25 también. ¿Y quién hace la ruptura con respecto a esa forma de entender la libertad de enseñanza? Son los sectores neoliberales con la Constitución del 80. Entonces, quienes rompen la tradición histórica educativa constitucional es la derecha. Y nosotros decimos, hay que restituir la concepción genérica de libertad de enseñanza, en donde sea entendida, en primer lugar, como complementaria y en función del ejercicio del derecho a la educación. No puede estar la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación, no existe en ninguna parte. En segundo, respetemos lo que incluso dicen los tratados internacionales. ¿Qué dicen los tratados internacionales? Si hay un privado que quiere fundar un establecimiento privado, que lo haga, y el Estado debe respetar que funde su colegio privado. Si existe una familia que por sus convicciones religiosas, morales, etcétera, quiere que su estudiante opte entre esa escuela que es pública y la escuela privada, que la familia opte. Pero lo que no dicen los tratados internacionales es que el Estado está obligado a financiar al privado. No lo dicen. Y precisamente es lo que ellos quieren ahora, darle una vuelta de tuerca y decir que la libertad de enseñanza implica que el Estado sí está obligado a financiar cuando no existe en ninguna parte. Entonces yo diría que por ahí va el debate de fondo, central, grueso que está hoy día en la convención y que, bueno, la invitación es que ustedes se involucren porque no es una cuestión que le afecta hoy día a los profes que estamos en ejercicio, es una cuestión que le afecta a ustedes como estudiantes directamente hoy y como profesores en el ejercicio el día de mañana. Porque también está en las propuestas la forma de entender el trabajo docente, ¿cierto? Y la naturaleza de lo que nosotros hacemos día a día en la escuela. Así que la invitación es esa, a que puedan ojalá sumarse a las actividades que estamos organizando, que se sumen al debate. Una de las obligaciones centrales de las universidades precisamente es profundizar el debate de las ideas. Y eso es lo que tienen que hacer y tienen que hacer quienes van a ser futuros profesores y profesoras. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Quedaron varias invitaciones, ¿no?, a la acción, a la reflexión. Recuerdo que vamos a tener un tiempito para plantear algunas preguntas a quienes están aquí presentando. Y vamos a la tercera presentación de Cristian Olivares, por favor. Adelante, profesor. Muchas gracias. Lo primero es agradecer este espacio y sobre todo agradecerle a quienes estamos escuchando esta conversación. Agradecerle al estudiantado, a académicos, a las trabajadoras y los trabajadores de la educación de esta universidad, funcionarios, porque este debate no nos corresponde solo a los convencionales que están disputando el espacio allá, sino que corresponde a todas las fuerzas sociales, a los actores y actrices sociales que nos estamos asumiendo el momento histórico de poder realizar cambios y empujar lo que más podamos. En esta oportunidad, voy a plantear solo 3 ideas que nos parecen como clave de leerlas como movimientos sociales, bajo el entendido también de que la educación popular, que las educadoras y los educadores populares tenemos que también integrar elementos al debate. La primera idea, el punto de partida que estamos estableciendo no es nada nuevo. La escuela liberal y la escuela neoliberal, su educación y pedagogía están en crisis y nunca han salido de esa crisis. Desde que se han instalado los proyectos educativos escolares hegemónicos, dominantes de la sociedad, la escuela jamás ha logrado integrar a toda la sociedad en su conjunto a construir un proyecto de escuela. Siempre han habido lo que desde el sistema se llama las deserciones escolares, desde nuestra lectura se llama la expulsión de la escuela de los sectores populares.
básicamente porque no integran la cultura ni su proyecto histórico de vida ni nada en ese espacio. Hoy en día eso se reproduce, como ya le hemos hablado, en crisis de elementos económicos, en crisis administrativa, en las pésimas condiciones laborales y en el sinsentido de la escuela. Y eso es básicamente, desde nuestra mirada, porque la escuela hoy como la conocemos, la escuela hoy a la que nos estamos formando para hacer clases, es una escuela que responde a intereses ajenos a su propia comunidad. Y por tanto se nos presenta como algo externo, como algo ajeno. Y por lo tanto, la salida desde nuestra perspectiva debiera estar en cómo construimos una educación desde las propias comunidades educativas para fundamentalmente dignificar nuestra vida. Una escuela que esté articulada a los procesos sociales que estamos viviendo. De ese marco, la educación popular nos parece más que necesaria que se incluya en la escuela y sobre todo en la educación pública del siglo XXI. Desde ahí entonces entendemos que la salida de la crisis del sistema escolar actual no está desde dentro de los márgenes de la escuela tradicional, ni solo dentro de los planteamientos liberales o neoliberales, sino que viene desde los movimientos sociales y la perspectiva también integradora de las trabajadoras y trabajadores de la educación, donde se incluyen los educadores y educadoras populares. En ese contexto, una idea central. En la Convención Constitucional vemos desde esta perspectiva que lo que se está discutiendo es la posibilidad de o mantener el modelo que está en crisis del sistema escolar, que son los sectores conservadores de la derecha, que es crear un modelo para que se mantenga la crisis de la escuela. 2, una forma de fortalecer ese modelo, que es de los sectores del Frente Amplio, sectores que incluso hoy en día están cercanos al ministro del presente gobierno, que buscan fortalecer el modelo a través del garantizar constitucionalmente que fondos públicos se vayan al sector privado. O la tercera posibilidad, que es la nuestra, que es la de los movimientos sociales, que busca superar la crisis transformando la escuela, incluyendo estos elementos que ya Daniela y Eduardo expusieron. La pregunta aquí está en 2 ámbitos. ¿Dónde nos vamos a posicionar los estudiantes y las trabajadoras y trabajadores del pedagógico? ¿Dónde, y a su vez, se va a posicionar el gobierno y la convención en este escenario? ¿Se va a posicionar en una lógica conservadora de mantener el modelo? ¿En una lógica reformista que busca fortalecer el modelo? ¿O en una lógica de transformar el modelo para superar la crisis que hoy en día tiene la escuela? Un segundo punto de partida, un segundo tema, es la revuelta popular. Si entendemos, solo podríamos entender desde nuestra perspectiva la idea de la revuelta popular del 18 de octubre como un estallido, jamás será en una idea del espontaneísmo de la sociedad, sino que es en base a al menos 3 elementos. La crisis estructural del capitalismo, que es previo a la crisis actual que tenemos con la pandemia, que es fortalecida por la pandemia. Segundo, el actuar del mal gobierno de derecha, de Piñera, que contribuyen a agudizar esa crisis. Y tercero, y esto es fundamental, que siempre se le olvida a los analistas en la tele, es la construcción de los sectores populares que desde la dictadura en adelante hemos venido desarrollando un proceso en contra del modelo neoliberal. Es decir, el 18 de octubre lo entendemos también en base y gracias a la acumulación que diversos sectores de la sociedad han ido desarrollando durante décadas. El grupo vinculado al feminismo, grupos vinculados a la lucha medioambiental, grupos vinculados a la lucha antirracista, descolonizadora, anticapitalista, popular, comunitaria, indígena, etc. En esa perspectiva, entendemos que las raíces de la crítica que se está haciendo en la educación hoy en día efectivamente vienen desde la crítica de los 80 contra el modelo neoliberal, cual implicó, por ejemplo, que esta universidad dejara de ser de la Universidad de Chile y empezara a ser la UMCE. Lo que la universidad que vivimos hoy día es resultado y es herencia de la dictadura y del modelo neoliberal en nuestro país. Desde ese entonces ya se empiezan a levantar sectores gremiales, estudiantiles y también el proceso de educación popular que se levantan a construir una nueva educación tanto desde dentro del sistema como desde afuera. Y lo que tenemos durante la transición democrática, para no llamarle a esto que vivimos democracia, o el periodo de la postdictadura que dura hasta el día de hoy, lo que hemos tenido entonces son movimientos que se han levantado en contra de eso y que producto de esa acumulación
una vez que se abre el siglo XXI, empieza nuevamente a manifestarse. Año 2001, el mochilazo, la defensa por el pase escolar. Año 2006, la revolución pingüina para contrariar la LOCE, que es el elemento constitucional de la dictadura. Año 2011, estudiante universitario y secundario vinculado a luchar por una educación pública gratuita y de calidad. Año 2015, la movilización del profesorado. Año 2018, 2017, educación no sexista. 2019, revuelta popular. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un proceso de acumulación que hoy día estamos desarrollando y hoy día somos continuidad de ese proceso histórico. Y particularmente la movilización del 2011 genera una coyuntura específica, que es la que, por una parte, es cuando los planteamientos que hoy día se sostienen en la iniciativa popular de norma empiezan primero a agarrar fuerza. La propuesta que se está escuchando ahora no es nueva, no es que se nos haya ocurrido en el proceso de la Convención Constitucional ni nada. Vienen por lo menos durante más de 10 años cultivándose en diversos territorios. Una segunda consecuencia es que desde el 2011, a producto de esta misma situación y la coyuntura social que genera, empiezan a decir, no solamente queremos esto como propuesta educativa, sino que la vamos a experienciar. Siguiendo los aprendizajes del cubano José Martí, la mejor forma de decir es hacer, es que muchas experiencias de educación popular, sobre todo y docentes, empezaron a buscar materializar estos planteamientos del financiamiento estatal bajo control comunitario en múltiples experiencias educativas. Entre esas, nuestra escuela, la escuela pública comunitaria que nace en el 2011 y que hoy día estamos en el barrio Franklin, apostando a construir una escuela desde el territorio y en comunidad que haga carne, que haga experiencia la propuesta educativa que estamos desarrollando. En ese contexto, el proceso constituyente que se abre a partir de la revuelta popular es un proceso que estalla de múltiples procesos constituyentes que vienen desarrollándose durante décadas en nuestro país y que hoy en día tenemos el deber de ver cómo eso se constituye también y se instala en la nueva Constitución. Y por último, el 2011 establece una coyuntura también específica, que es la base de donde se consolida el inicio de la carrera política institucional del actual gobierno. Ellos nacen a partir de los movimientos sociales que se levantan en contra del neoliberalismo en la educación. Y por tanto, desde aquí nos implica necesariamente hacer una pregunta al gobierno, a sus ministros y a los convencionalistas que también son producto de este proceso, que es en dónde se van a posicionar. Se van a posicionar en favor de las propuestas educativas de los movimientos y las organizaciones sociales, gracias a los cuales hoy día son gobierno, gracias a los cuales hoy día se abre el proceso constituyente, o se van a posicionar en contra de esos movimientos, ya sea manteniendo el modelo o fortaleciéndolo en base a garantizar constitucionalmente que fondos públicos se vayan al sector privado. ¿Dónde va a estar el gobierno y cuáles son los posicionamientos de la convención? Es lo que pasaremos a ver. Y por último, un punto de partida que va a ser más corto es la larga historia de nuestro proceso constituyente. No sé si sabrán, pero este no es la primera vez que se levanta un proceso constituyente desde los sectores populares. La primera vez es en el año 1925, previo a la Constitución que nos rigió durante un poco más de 50, 60 años, ¿no? Y esa es la Asamblea Popular Constituyente. Recordar solo una cosa de ese hito, que fue entre el 7 y el 9 de marzo del año 25, es decir, la semana pasada pudimos haber conmemorado los 97 años de esa propuesta. ¿Qué es lo que dice en su contenido? ¿Qué dijeron los sectores obreros en torno a la educación cuando pensaron escribir su nueva Constitución? Lo que ellos dijeron era que querían una educación financiada por el Estado bajo el control de sus comunidades. Es decir, la IPN que hoy día estamos defendiendo en la convención no es solo producto de la revuelta popular del 18 de octubre, no es solo un proceso de acumulación que viene durante más de una década a través de las movilizaciones sociales que se iniciaron en la década de los 80, sino que es una demanda de los sectores populares que lleva por lo menos casi 100 años instalándose en el país. Y ese proceso fue obviamente invisibilizado por la Constitución de Alessandri, la Constitución desde arriba, pero esa propuesta fue construida con sectores obreros junto con sectores educadores y educadores organizados, el movimiento pedagógico de la época, que después se levanta y son los que construyen la escuela consolidada entre la década del 40 y el 73, que gracias a eso es que se levanta la propuesta de la Escuela Nacional Unificada de la ENU, proceso también cortado por los grupos dominantes, por el golpe de Estado, por la dictadura, para instalar su propio modelo educacional en la década de los 80.
Y a su vez, hoy en día recogemos esa tradición y nos lleva a plantearnos lo siguiente entonces. Llevamos casi 100 años de lucha por este reconocimiento. Llevamos casi un siglo de lucha por que constitucionalmente la educación sea financiada por el Estado bajo el control comunitario. Y con eso creemos que nos permite salir de la crisis actual y que la que no ha mantenido durante décadas la educación liberal y neoliberal. Pensamos que con eso, si logramos ganar, logramos vencer dentro de la convención, experiencias como las nuestras también se fortalecen y crecen en esa perspectiva. Pero además es la oportunidad de garantizar la educación como un derecho social garantizado por el Estado, pero también de defender y fortalecer la educación pública desde una perspectiva emancipatoria para el siglo XXI. Por tanto, nuevamente abrimos las preguntas. El estudiantado del pedagógico, sus trabajadores y trabajadores, funcionarios académicos, ¿dónde nos vamos a posicionar? ¿Vamos a asumir una actitud neutral de cosas que pasan porque esto no nos corresponde a nosotras como universidad? Como sociedad, ¿vamos a ser ajenos a la discusión sobre la posibilidad de que se mantenga o se supere la crisis de la escuela? Y nuevamente, el gobierno y su ministro van a estar a favor de nuevamente interrumpir el proceso democrático levantado de los sectores populares, o se van a posicionar en favor de que hagamos una justicia después de casi 100 años de historia para constituir una nueva educación en el país. Entonces el llamado acá nuevamente es hacernos parte de esa discusión. Ustedes que están escuchando de esto, ¿dónde van a estar? El día de mañana hay una acción que se está haciendo un llamado a estar entre las 9:30 y la 1 de la tarde afuera de la convención para presionar la aprobación de esta propuesta que, insisto, lleva al menos 100 años de lucha. No es un invento nuestro, solamente estamos tomando la posta. Y desde aquí entonces asumir, como docentes, como futuros docentes, ¿vamos a estar en favor de la reproducción del modelo dominante o nos vamos a poner en pie firme en primera línea para la transformación de la educación y construir una nueva sociedad? Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Cristian. Bueno, ahora tenemos un tiempo, ¿no?, para las personas que nos estuvieron escuchando, puedan acercarse acá y presentar alguna interrogante, algo que le haya llamado la atención, algo que quizás no fue entendido, algún tipo de idea que quisieran compartir a propósito de lo que fue expuesto. Quedan cordialmente invitados. El Guillermo se está arrancando por allá, lo vi. Por interno, acá me llegaron unas preguntas. La tecnología hoy día facilita todo. De alguien que está allá detrás de ese Raúl. No importa, yo la voy a leer. Primero para Daniela. Daniela hizo una síntesis súper interesante, ¿no? A propósito de cuál es el contenido de la iniciativa popular de norma. Y ella la planteaba en esta perspectiva de que correspondía a una síntesis, ¿no?, de los movimientos vinculados al campo educativo, los movimientos sociales vinculados al campo educativo de las últimas décadas. Para profundizar un poquito en esa presentación, Daniela, no sé si nos podrías comentar ahí cómo se construyó esta y cómo ahí se articula, uno diría, no sé si son los mejores conceptos, pero lo nuevo y lo viejo, ¿no? Es una iniciativa popular de norma bien interesante que representa décadas de propuestas, de discusiones, pero también elementos bien novedosos que uno diría están hace menos tiempo en el lenguaje de los movimientos sociales o en las discusiones en nuestro campo. Eso, Daniela. Para Eduardo plantea que esta es una coyuntura histórica súper clave. A propósito de todo lo que iba contando Eduardo, a mí me queda esta idea, ¿no?, que es discutida por muchas autoras y autores de que los estados latinoamericanos están cooptados, ¿no? La élite latinoamericana, y no solo en América Latina, sino en países con una gran desigualdad interior, hay grupos que tienen la capacidad de cooptar, de hacerse para sí del Estado, ¿no? Y esta iniciativa popular de norma plantea otra perspectiva del Estado, ¿no?
las chilenas, los chilenos nos sentimos muy alejados del Estado, el Estado no lo encontramos por ningún lado, no nos soporta, no nos colabora. Entonces una iniciativa como esta plantearía otro perfil de Estado, un Estado distinto. Si ese Estado cambia, Eduardo, sea un Estado distinto que acompaña, que financia, que regula, que soporta, que da las condiciones para que las personas lleven adelante su propuesta, ¿qué perfil de trabajadora y trabajador docente es el que se generaría ahí, ¿no? Hoy día nosotros tenemos un perfil de educadoras, de educadores que compiten entre sí, que son evaluados constantemente, que todas y todos dudan de sus capacidades, de su perspectiva, etcétera. Que de manera desarticulada tienen que constituirse una carrera, ¿no? En una lógica competitiva que no para. ¿Qué otro trabajo docente sería posible de ocurrir ahí? Y para Cristian, que nos plantea esta perspectiva de su experiencia de la escuela pública comunitaria y de la posibilidad de que el Estado facilite esto que ya los constituyentes del pueblo del 25 planteaban, ¿no? Tener derecho a hacer nuestra propia educación, nuestra propia escuela. Eso implica un tipo de actitud, de disposición distinta de la comunidad. Y un tipo de nueva escuela, ¿no? Y los conceptos de lo nuevo es bien interesante. Ya hemos tenido movimientos de escuela nueva. Desde la perspectiva de tu experiencia en la escuela pública comunitaria, en el movimiento de emancipación, ¿qué escuela es la que se avisora? ¿Qué nueva escuela es la que sería posible de pensar, de visualizar? Si el escenario actual termina siendo favorable. Esas 3 preguntas me llegaron por interno. No sé si alguien ya pensó en su pregunta, si elaboró algún comentario que nos quisiera venir a comentar. Mientras se anima, quizás podemos comenzar con quien quiera a llevar adelante la conversación. Daniel. Sí. No, no importa. Sí. Bueno, primero quisiera comenzar comentando que efectivamente cuando pensamos en que la iniciativa popular de norma que hoy día se está discutiendo en la convención es la síntesis de la propuesta que han hecho los movimientos sociales en este último tiempo, no es solo decir que se recoge esa síntesis, sino que aquellos y aquellas que estamos dentro del proceso de construcción fuimos parte de todos esos procesos. Yo fui parte de las movilizaciones del movimiento secundario en algún momento, cuando peleábamos con finalizar, ¿verdad?, con la ley orgánica constitucional en ese momento, con la LOCE. Fui parte de las movilizaciones del 2011, intentando pensar dentro de las asambleas cómo redefinimos el financiamiento de la educación en ese momento y empezando a hablar acerca de esta lógica del control comunitario como una forma de poder ser parte de, como comunidad, como actores y actoras, ¿verdad?, dentro de este proceso, de poder incidir en lo que se decidía hacer dentro tanto de las universidades como de las escuelas. Fui parte de la movilización en 2015 cuando se pensaba y había que repensar no solo esta idea de la carrera docente, sino cuál era el rol de las y los trabajadores de la educación y en ese preciso momento de las y los profesores. Y por tanto también fuimos parte de la discusión que llevaron a cabo durante semanas las y los profesores, ¿verdad?, y durante meses, acerca de qué es lo que pensábamos, cómo se debía regular y qué es lo que pretendíamos o cuál era el rol que jugábamos las y los profesores dentro de ese contexto. Y fui parte también del movimiento durante el 2018, cuando se comienza a través de las denuncias, ¿verdad?, por acoso y por abuso, a levantar una mirada feminista en educación, de educación sexual integral, no entendida como una mirada curricular, sino que como toda una estructura que debería estar inserta dentro de la educación y que ayuda a tener una mirada antipatriarcal dentro de las escuelas. Por tanto, ese recorrido en experiencia vital, que tenemos varios y varias de aquellos que estamos dentro de este proceso, también permite y evidencia que lo que ahí está no es solo lo que se ha venido discutiendo en este último tiempo, que ya los compañeros lo decían en alguna medida, sino que aquello que vamos recogiendo de los años y años de experiencia en la calle, en asambleas, en conversaciones y en reflexiones permanentes, tanto como estudiantes secundarios, como estudiantes de pedagogía y como profesores. Y eso yo creo que es un elemento enriquecedor, sin duda, de la iniciativa popular de norma. Y por otro lado, respecto a esta idea como de cómo se conjuga lo nuevo y lo antiguo, digamos, me parece que
un elemento que se agrega ahora es hablar de esta lógica de los principios educativos desde superar el sujeto post-neoliberal que se ha intentado construir en la escuela neoliberal hasta ahora, con una mirada que pueda profundizar en ello. Y si bien no es completamente nuevo, lo que tenemos de nuevo en este documento es la capacidad que tuvimos como organizaciones sociales de poder articularnos y ordenar de manera jurídica una propuesta y una alternativa programática en educación para transformarlo desde la mirada de abajo, ¿verdad? Y de crítica al modelo neoliberal que tenemos ahora. Yo creo que eso es algo que hace mucho tiempo no teníamos, la capacidad que tenemos hoy día de juntar todo lo que ha pasado durante estos últimos años, ¿verdad? Todo lo que se discutió en muchos espacios durante estos últimos años y poder ponerlo al servicio de la Convención Constitucional para el cambio que se pueda hacer de aquí, como decían los compañeros, de aquí a 30 años más. Y esto lo que va a hacer es que va a repercutir en las condiciones que nosotras y nosotros vamos a tener trabajando. Y ese es, yo creo que en gran medida, una de las cosas importantes. Abre espacios. Primero, para que nosotros podamos avanzar en las ideas que ya se han venido planteando desde la lucha de los movimientos sociales, pero segundo, toca en nuestra vida cotidiana, de algún modo, en cómo se construye en el colegio, en cuáles son las condiciones laborales que tengo, digamos, y además, cómo podemos hacer y ejercer nuestra profesión y nuestra carrera como docentes. Muchas gracias, Daniela. Eduardo, ¿qué nos puedes contar? Bien. Sobre esta idea del carácter del Estado, porque efectivamente, bueno, en todo este debate hay una redefinición del entendimiento del Estado respecto a su relación con las escuelas, con el sistema de educación pública y, por cierto, también con los profesores y los trabajadores de la educación en general. Pasamos de una lógica de Estado subsidiario a una lógica de un Estado social de derechos que garantiza y provee educación. No solamente garantiza, porque ojo con eso, porque cuando se pone el énfasis solamente en que garantiza, esa garantía por parte del Estado puede ser a través de una tercerización. Y acá lo que está en juego también es abordar el tema que el Estado provea educación, ¿cierto? Que crea él una institucionalidad común a sus ciudadanos y sus ciudadanas. Entonces, y ese Estado implica, en la propuesta que nosotros estamos defendiendo, una nueva concepción de entender el derecho a la educación, diametralmente opuesta a lo que hoy día existe. Y esa nueva forma de entender el derecho a la educación, ya se ha dicho acá como un derecho humano fundamental, es decir, es el derecho de las personas, es el derecho de los niños y niñas, es una lógica de derecho tutelar. Hoy no existe eso. La Constitución actual dice otra cosa, es el derecho preferente de los padres y madres a elegir, a educar a sus hijos. Es el derecho de las familias, no es el derecho de los niños y niñas. Bueno, en esa lógica, evidentemente para que se pueda concretar, para que se pueda implementar el derecho a la educación, nuestra norma lo que hace es crear un marco para que ese derecho no solamente quede como una buena declaración de intenciones en la Constitución, cosa que puede ocurrir, puede ser una Constitución muy linda con muchos elementos, que se declaran, pero que no se concretan, que no se implementan. Esa implementación nosotros la operacionalizamos a través del mandato de la creación de un sistema público, pero también a través de un articulado que refiere exclusivamente a los docentes y a los trabajadores de la educación, a los asistentes de la educación. Y ahí precisamente se define un perfil de educador, porque implica, si vamos a cambiar los propósitos educativos, si vamos a cambiar el rol del Estado, si vamos a avanzar a un sistema público mayoritario, implica que el ejercicio del profe va a cambiar también. No se puede construir, por decirlo así en estos términos, la escuela nueva con profes con prácticas viejas. Es una contradicción. La escuela nueva que soñamos requiere otras prácticas pedagógicas. Y esas otras prácticas pedagógicas están vinculadas a un perfil, como se le llama, docente, o a la naturaleza del trabajo docente. ¿Qué es el trabajo docente? ¿Cómo se define el trabajo de los profes? Nosotros ahí lo que proponemos es que evidentemente la naturaleza del trabajo docente, nuestro quehacer, no es una práctica individual. Por cierto, es una práctica colectiva. Entonces, el perfil de nuevo educador implica que la Constitución reconozca que el trabajo de los profesores es una práctica que es colectiva, que es reflexiva sobre lo que él mismo hace
cotidianamente y es colaborativa. Si yo defino esa naturaleza del trabajo docente es porque yo estoy apuntando a una naturaleza de entender la educación con esas características. No es competitiva, no es individualista, etc. Y por tanto lo que estoy formando es un tipo de sociedad que vaya en esa lógica, que reflexiona, que colabora entre sí, que entiende que esa práctica es colectiva. Entonces se define de esa forma. Implica también que el Estado reconozca el estatus que cumplen los profes en esta función tan insoslayable, tan relevante para el país. O sea, no es cualquier profesión. Y no tengo ningún problema con otras profesiones, pero nuestra función tiene un estatus especial, de alta relevancia para el país, porque precisamente en la acción de cada profesor y profesora, en la acción del sistema educativo, se forjan las nuevas generaciones, o sea, el país que se proyecta en años, y a nosotros el país nos deposita la confianza para poder desarrollar ese proceso. Entonces lo que se propone también es que el Estado reconoce, ¿cierto?, la labor docente como una labor fundamental, y de eso se deriva evidentemente que no puede ser nuestra función precarizada, no pueden haber contratos inestables, no puede haber maltrato a los profes. Hoy día lamentablemente hay mucho maltrato a los profesores y las profesoras. Y por último, implica que todos los profesores y las profesoras tengan un marco de condiciones de enseñanza y condiciones de trabajo comunes. Hoy en día no existe eso. Usted trabaja en un determinado tipo de establecimientos, tiene determinados derechos, usted trabaja en otro tipo de establecimientos, otros derechos y así. Entonces hay una fragmentación. No se puede entender el derecho a la educación de un carácter universal para nuestros estudiantes si es que efectivamente no tengo la universalización de condiciones concretas de enseñanza buenas para que los profes ejerzan, ¿cierto?, esa función. Hasta ahí. Impecable, Eduardo, muchas gracias. Cristian. Bueno, y respecto a la pregunta sobre qué escuela se visualiza si el escenario actual es favorable, lo primero es partir de esto, del reconocimiento que la escuela tradicional, liberal o neoliberal está en permanente crisis. Y una de sus principales manifestaciones se da en cuanto a que es un espacio ajeno a su propia comunidad educativa. Es decir, el estudiantado no participa necesariamente de la construcción curricular. Las trabajadoras y los trabajadores de la educación también estamos amarrados a los planteamientos del dueño de esa empresa escolar, llámese escuela, fundación, negociado, lo que sea, y responde a los intereses de esos grupos dominantes a nivel de escuela y a nivel de sociedad. En ese marco, creemos que la alternativa para salir de esa crisis, desde donde vienen a venir las soluciones para solventar esa crisis, debieran ser justamente desde quienes hemos vivido esa crisis y hemos construido alternativas educativas para poder emanciparnos en ese contexto. Por lo tanto, es en ese marco que entendemos la educación popular como una alternativa para superar la crisis, como la educación que han construido los pueblos para poder emanciparse dentro de este modelo dominante. En ese marco entendemos que la escuela que se visualiza, ¿no?, en primer lugar, es una escuela que considera a la comunidad educativa en su conjunto como su principal sujeto pedagógico. Una escuela que rompa las barreras de la escolarización en el sentido de que considere como comunidad no solo a los estudiantes, las trabajadoras y trabajadores de la educación y las familias acompañantes del estudiantado, sino que además involucre a las vecinas y los vecinos del sector y a las organizaciones sociales también de ese espacio. Por lo tanto, transformamos la concepción de educación de comunidad escolar a comunidad educativa como una comunidad donde la escuela es un espacio que nos sirve para autoeducarnos comunitariamente en función de nuestros intereses, necesidades y en función de un proyecto de sociedad que busque superar las múltiples opresiones, explotaciones, marginalidades que vivimos producto de este modelo. Un segundo elemento es una escuela que básicamente se parezca sea lo más cercano, lo más parecido a su propia comunidad. Es una escuela que articula en definitiva a la comunidad educativa, a las personas que habitan en ese espacio junto al sector donde se ubica. Por tanto, es una escuela que en su resultado pedagógico no se debiera ver mucho más allá del resultado CIMSE o PSU o de cualquier prueba estandarizada, sino que el resultado pedagógico de esa escuela debiera ser cómo esa escuela va contribuyendo a generar
condiciones de dignificación de la vida, de cómo la escuela contribuye a dignificar la vida de quienes pasan por ella, y no como ocurre hoy día, que el principal resultado que yo tengo es un título de cuarto medio, es un determinado puntaje PSU, y desde ahí veo si voy a un técnico, estudio en la universidad o no estudio. Por lo tanto, es una escuela que puedes pasar 12 años estudiando y a lo mejor no te transforma en nada tu vida y tampoco tiene ninguna incidencia en el territorio donde está ubicada esa escuela. Y tercero, por lo tanto, debe ser una escuela que dignifique la vida. Una escuela que contribuya a procesos de dignificación. Eso para nosotros, de nuestra perspectiva, es clave. Y esa escuela creemos que ya se está prefigurando no solo en los espacios alternativos del sistema escolar, sino que dentro de la propia escuela regular ya hay experiencias que están avanzando en esa perspectiva a nivel curricular, a nivel metodológico, a nivel de gestión, que hay que contribuir a que esas experiencias sigan creciendo, pero a su vez también hay que tomar todos estos saberes y conocimientos en términos curricular, administrativos, metodológicos, concepciones incluso teóricas, epistemológicas, desde la praxis que han generado la experiencia de educación popular para ingresar en esas escuelas. Hoy en día, por ejemplo, cuando el año pasado, en este mismo lugar, en este mismo pasto, tuvimos el Congreso Regional del Colegio de Profesores y Profesores, una de las cosas que salían cuando presentamos esta propuesta era, bueno, pero ¿cómo en nuestra escuela, en nuestra realidad, cómo la comunidad va a construir un currículum o va a participar de ese proceso si la escuela está dividida, la comunidad está dividida, el profesorado, o sea, los estudiantes no participan de las actividades y todos los elementos negativos que sabemos que ocurren en la escuela? Hay que reconocer que todo eso es resultado de la escuela liberal y neoliberal que tenemos hoy en día. Y a su vez, nuestras experiencias nos dan cuenta que cuando nos planteamos a la comunidad el objetivo de poder construir currículum, de poder elaborar actividades que efectivamente se vinculen con nuestra vida, hay un proceso de convocatoria y de involucramiento a ser partícipes y protagonistas del proceso y que en su ejecución van transformando la escuela, van transformando la comunidad y el territorio. En ese ámbito, entonces, esta escuela solo pudiera ser real en la medida en que estudiantes y trabajadores de la educación, y ojalá la sociedad en su conjunto, se asuma como protagónica de esta educación. Y por tanto, hoy en día lo que nos toca es asumir nuestro rol histórico ahora, tanto como hablábamos de los constituyentes de la Asamblea del 25, donde educadores y educadores asumieron el protagonismo de construir una nueva educación en conjunto con los sectores obreros, que en la década del 40, del 50, los educadores y educadoras se fueron a trabajar en las poblaciones, se fueron a trabajar en los campamentos, se fueron a trabajar en distintos espacios, o para la campaña de la Escuela Nacional Unificada, educadores y educadoras hicieron campaña en su escuela, en su territorio, en su espacio, difundiendo la propuesta educativa del pueblo para que pueda ser una realidad. Hoy en día estamos las educadoras y los educadores populares construyendo experiencias en distintos territorios. Estamos las trabajadoras y los trabajadores de la educación en general, quienes estamos posicionados en este campo del movimiento pedagógico emancipatorio, disputando los espacios sindicales, disputando las escuelas y ahora además todo eso en conjunto disputando la Convención Constitucional. Es decir, hoy día somos nosotros y nosotros los que estamos acá, somos las mismas personas, en definitiva, los mismos sujetos y actores sociales que históricamente hemos estado por hacer que esta escuela, esta nueva escuela como le estamos llamando ahora, sea una realidad. Y hoy día nuevamente el paso a seguir es súper claro. Es ganar en la convención, es que nuestra propuesta sea incluida integralmente en la nueva constitución, porque eso nos va a generar un rayado de cancha para todo lo que se viene en las próximas décadas. Sin eso no es posible una nueva escuela. Perfecto, Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando este foro por el día de hoy. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron. Esto está siendo grabado, va a ser compartido por el YouTube de la universidad. Así que esta conversación, estas palabras van a llegar a otras compañeras y compañeros en distintos lugares. Quiero agradecer a quienes organizaron, acá los trabajadores de la universidad que están haciendo posible que esto salga de la mejor manera posible. Y por supuesto a nuestros invitados, a Daniela, a Eduardo, Cristian de la casa, pero también le agradecemos. Las invitaciones han quedado súper claras, hacerse parte de lo que está ocurriendo hoy día en la convención, entender que eso está vinculado a nuestra vida cotidiana desde el punto de vista de ciudadana, de ciudadanos, de profesoras y profesores en formación. Muchas gracias y nos vamos a estar viendo en otra oportunidad. Hasta luego. Gracias.